Dios lo bendiga. Vamos a leer una porción de la Escritura que encontramos en el libro de San Marcos, capítulo 8, versículos 14 hasta el 18. Dice la palabra de esta manera, dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutéis? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecidos vuestros corazones? ¿Vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no veéis? Y teniendo oídos, ¿no oyeis? ¿Y no recordáis? El versículo 19 dice: cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Jesucristo les sigue hablando aquí, pero queremos regresar a lo que Jesucristo les está hablando. De que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos. Y para esto la palabra nos enseña que habían traído lo más un pan. Y pues cuando Jesucristo les habló de eso, de la levadura, ellos pensaron que les hablaba que porque no habían traído pan. Y sabes tú que el concepto ese terrenal, sin conocer lo que es del Señor, nos confunde en las cosas de Dios. Jesucristo les estaba hablando no del pan que comían con su boca, sino que la levadura de los fariseos, las falsas doctrinas de ellos. Sabes tú que entendemos una cosa: tenían ciertas verdades estos hombres fariseos, pero no todo lo que ellos llevaban a cabo en cuanto a su conocimiento de Dios o a su relación con Dios, a lo que eso correspondía, no en todo estaban bien. Entonces Jesucristo les habla de esta manera y les dice que tengan cuidado con la levadura de ellos. Y queremos entender una cosa, mira, no le hace que haya sido Jesucristo, que haya sido Pablo, Pedro, cuál apóstol haya sido el que hablaba. Tenemos que entender nosotros que no hablen lo más por hablar. Si Jesucristo nos está advirtiendo algo, y el apóstol Pablo hacía lo mismo, el apóstol Juan en sus epístolas, el apóstol Pedro, tenemos que entender nosotros, mira, que no hablaban lo más por hablar. Recuérdate una cosa tú: Jesucristo murió Pedro, murió Pablo, y aún Juan murió en su vejez, pero aún murió preso. Entonces no queremos nosotros lo más pensar que a ellos pues les tocó la de malas. Entiende que cuando estos hombres hablaban, no era para calmarle los nervios al endemoniado o al demonio o a los perversos o a los idólatras o a los adúlteros, no. Se enojaban, no les gustaba que les trajeran la atención sus errores y sus males. Así como los religiosos pedían señales, así como mucha gente lo hace hoy en día: Señor, dame una señal esto, y si quieres que te siga, enséñame esto y enséñame esto otro. Si quieres que crea en ti, si no, pues no te voy a hacer caso. Y no le estás haciendo caso como quiera. ¿Qué traes? No le estás sirviendo como quiera. Todo lo que queremos es un milagro gratis. Por decir gratis, por si es gratis, no tiene precio, pero quiero decir esto, sin nosotros hacer nuestra parte en guardarnos en obediencia. De todas maneras, mira lo que Jesucristo le dijo a estos hombres, a los discípulos que le habían seguido. Y recuérdate una cosa: Jesucristo lo que le decía a sus discípulos se lo decía por su bien. No se los decía para trastornarlos, no se los decía para asustarlos o avergonzarlos. Se los decía por su bien.
La levadura de los fariseos eran las doctrinas falsas que ellos tenían. Una doctrina, para que entiendas, una doctrina es una enseñanza. Algo que en cuanto a la dominación que corresponde, es la enseñanza que ellos llevan a cabo, en lo que ellos creen. Los religiosos, los fariseos, así como Jesucristo les dijo, tenían ciertas ordenanzas y costumbres, ritos, tradiciones de hombre. Y el problema era que siempre una tradición, un rito, un costumbre terrenal, una doctrina de hombre, una enseñanza de hombre, siempre va en contra a las enseñanzas de Dios, a la doctrina de Dios. Y lo que viene a hacer es levadura, veneno, que va a echar a perder todo. Entonces Jesucristo les está advirtiendo a sus discípulos que tengan cuidado con las falsas enseñanzas de los fariseos, de estos hombres religiosos, porque todo lo que eran los más religiosos no tenían verdaderamente una relación con Dios. Pues si hubieran tenido una relación con Dios, mira, pon atención por favor. Si estos religiosos, estos fariseos hubieran tenido una relación con Dios como ellos decían que tenían, hubieran conocido quién era Jesucristo. Hubieran sabido que Jesucristo era el Mesías que estaban esperando. Pero como no tenían ninguna relación con Jehová, con el Dios que ellos invocaban, no le conocía nada, no pudieron saber que Jesucristo era el Mesías, el Cristo que iba a venir y que Dios había prometido enviar y un día vendría y naciera. Cuando hablaban con Él no sentía nada. Algunos dicen, yo siento cuando la persona es de Dios. No sientes nada, hombre. Son puras mentiras. Estos religiosos se vestían bien bonito, con su vestuario elegante, y ahí andan y les besaban las manos y los apreciaban, así como muchos hombres religiosos de hoy en día, el hermano Julano y el sacerdote y el padrecito y el obispo y que el quién sé quién más, muy elegantes, pero es todo. Si uno viene a hablar, si Pablo les viniera a hablar, mira, pon atención, mira, dices tú, ¿por qué dices eso? ¿Por qué la verdad? ¿Por qué la verdad? ¿Por qué queremos esconder la verdad? Si la verdad es verdad y no se esconde. ¿Sabes por qué te lo puedo comprobar? Yo te lo puedo comprobar a ti bien claro, bien claritito te lo puedo comprobar. Que las religiones no van a aceptar lo que Cristo dice, ni lo que Pedro dice, ni lo que Pablo dice, ni lo que el apóstol Juan dice. Los más no van a aceptarlas, porque tienen sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas, vienen a ser levadura, la cual Jesucristo le dijo a sus discípulos, tengan cuidado con ella. Tengan cuidado con esa levadura de los religiosos, de los fariseos. Los fariseos, mira, era una religión que había en aquel tiempo, como cualquier religión que hay ahorita en nuestros días. No quiero decir que son igual, pero era una religión. Los fariseos, saduceos, escenes y mucho más había. Pero era una organización, una denominación que creía que había un Dios. Y así se llamaban, como quien dice se llama ahorita los bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, ¿sí me entiendes, verdad? Ellos eran fariseos. Y sabían que había un Dios, sabía que Dios había sacado al pueblo de Egipto, de Israel, de esclavitud de Egipto y que Moisés los había sacado. Ellos entendían todo eso. Queremos decir que esta gente no era una gente endiablada a la vista. Estaban endiablados, claro, pero no creas tú que andaban diciendo nosotros somos satánicos. No, ellos decían que Jehová era el padre de ellos y que Moisés y Abraham y el rey David y que quién sé qué más. Así como la gente de hoy en día, que son hijos de Dios y que muy bonitos los hombres, andaban con su vestuario. Pero, pon atención, cuando se trataba de apreciar a Jesucristo y lo que Él decía con su boca, allí le ponían un alto. Ahí le ponían, no pudieron conocer a Jesús y como no lo aceptaron, no aceptaron su palabra tampoco.
Era más importante para ellos sus enseñanzas, sus tradiciones, sus doctrinas. Y en la vista de Dios, eso es puro veneno que contamina al hombre. Lo vemos ahorita. Mira, y te lo voy a comprobar porque te digo que muchas religiones, denominaciones, como los fariseos en aquel tiempo y las que existen hoy en día, saben que hay un Dios, así como los fariseos. Sabían que iba a venir el Cristo un día. Estaban esperándolo. Pero cuando vino Jesús a ellos, no lo recibieron, lo rechazaron. Ni tampoco escucharon su palabra. Te digo esto, mira. Ahorita las iglesias están establecidas creyendo que hay un Dios, un Jesús, un Espíritu Santo. Pero si Jesucristo viniera a hablarles, no lo aceptaran. Mira, si Pedro viniera a hablarles, si Pablo viniera a hablarles, si Pablo entraría a esas iglesias que dicen que Jehová es Dios Todopoderoso, y yo quiero que pongas atención, mira, que Dios es el Todopoderoso, y Pablo llegara a entrar a esa iglesia, siendo que en las cartas que dijo el apóstol Pablo, y vamos a abrirle, dice, vamos a leer la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo escribió, y Gálatas el apóstol Pablo, a los Corintios el apóstol Pablo escribió, a Timoteo primera y segunda el apóstol Pablo le escribió, y el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vamos a invitar a este hombre a tu iglesia, vamos a invitarlo, vamos a invitar a este Pablo, el que dijo, he acabado mi carrera y voy a recibir mi corona. Vamos a dejar a Pablo que entre a nuestras iglesias. No para que te enojes, no para que inventes pero ni nada. Lo más, fíjate, fariseos, a lo mejor eres un fariseo. Cuando Jesucristo hablaba, los fariseos no querían saber nada de él, siendo que estaban esperando al Mesías, siendo que estaban esperando al Cristo. Si Pablo entrara a tu iglesia, aquel lee sus cartas, ¿verdad? Pero ¿sabes qué leyes? Los romanos, soy más que vencedor. Pablo le dijo a los romanos. Pero fíjate, si Pablo entrara a tu iglesia, yo no sé quién seas, pero vamos a decirlo más, si Pablo entrara a una cierta iglesia y allí hablan del apóstol Pablo, San Pablo, hay iglesias que tienen el nombre de San Pablo, y si San Pablo llegara a esa iglesia y les dijera, oye, que todos estos ídolos que tienen aquí, le dijeran, tú eres un diablo. Pues no, que es San Pablo. ¿Qué es todo esto que tienes? Si Pablo le dijera, ¿qué es todo esto que tienes? ¿Qué son todos estos monos? ¿Qué son estos ídolos? ¿No sabe lo que dice la Escritura? ¿Qué le dijera a esa gente? ¿Qué le dijera a esa gente? A lo mejor tú vas a una de esas iglesias. ¿Qué le dijera? A San Pablo le dijera, diablo, eres un diablo. Sin embargo, Pablo fue el que le dijo a los corintios, ¿qué tiene que ver Dios con los ídolos? ¿Qué tiene que ver Dios con los ídolos? Si Pablo entrara a tu iglesia y te dijera, ¿qué tiene que ver Dios con los ídolos? ¿Que le hicieras caso o lo corrieras? Lo corrieras, ¿sabes por qué? Porque lo dijo hace mucho y no haces caso. La alternativa que resta es que lo hagas corrido. Bueno, está bien. Vamos a decir que Pablo entró a una iglesia donde dicen, o a cualquier iglesia, ¿verdad? Y Pablo va y les dice, ¿por qué dicen ustedes que no hay infierno? Fíjate, son levaduras. Los ídolos, las doctrinas esas de acudir ídolos, alabar ídolos, tenerlos ahí como algo sagrado, es levadura, esas enseñanzas de que tienen que tener eso. Bueno, otra levadura es de que no hay infierno, como algunos predican, algunos enseñan.
Según ellos, el Dios de Dios es Jehová. Pues también leen las cartas que Pablo escribió. Vamos a decir que ese Pablo entra a la iglesia de ellos. Y Pablo les trae la atención. ¿Por qué andan ustedes diciendo que no hay infierno? ¿Qué clase de mentira es esa? ¿Qué crees tú que hiciera esa gente? ¿Le hicieran caso o lo echaran fuera? Lo mismo que hicieron los otros idólatras, lo echaran fuera. ¿Sabes por qué? Porque todavía no cambian tampoco, siguen con la misma mentira y uno se los dice. Inventan peros y pretextos por todas partes. Esas levaduras, dijo Cristo, ten cuidado con ellas. Vamos más allá. Más iglesias hay. Vamos a decir que Pablo entra a una iglesia donde conocen que hay un Dios y que hay un Espíritu Santo. Y viene Pablo y les dice, ¿por qué ustedes no dejan que el Espíritu Santo obre en sus vidas? ¿Por qué dicen ustedes que ya no existe? Que era lo más para el tiempo de los apóstoles. Siendo que cualquier persona que se bautice y se arrepiente recibirá la promesa del Espíritu Santo. Esas son falsas doctrinas, falsas enseñanzas, son levadura. Dijo Cristo a los discípulos que tengan cuidado con la levadura de los fariseos, porque no son verdades, son mentiras. Y hay denominaciones que dicen que no hay Espíritu Santo ya. ¿Qué hicieran esa gente con Pablo si les dijera que no estuvieran ya echando esa mentira? Que sí había Espíritu Santo. Le hicieran caso, lo corrieran. Otra vez más, lo corrieran porque tienen años de estar enseñando la misma doctrina que no hay Espíritu Santo. Y eso es porque leen la palabra, las epístolas de Pablo, todas las iglesias esas. Vamos a decir que en otra iglesia donde tú vas y saben que hay un Dios y que Jesucristo vino y Pablo entra ahí y les dice, oye, ¿por qué ustedes están diciendo que tienen que pagar para recibir bendición de Dios? ¿Por qué ustedes dicen que tienen que sacrificarse? Si es por gracia, si es por fe, no es por dinero, no es por obras. Es más, Pablo dijera, no leíste lo que escribí, no des por necesidad. Y ustedes están diciendo que cuando tengan una gran necesidad den más. ¿Qué crees tú que le hicieran a Pablo? Esas iglesias que le dijeran a Pablo, esas iglesias que hacen tal cosa, engañar a la gente a que tienen que hacer y deshacer para recibir de Dios. ¿Tú crees que hicieran caso o lo corrieran? Vamos a otra iglesia. Vamos a otra iglesia que hablan de la palabra de Dios. Tienen ciertas verdades. Entramos a la iglesia donde dicen que Dios es todopoderoso y que el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, no soy yo el que vivo, más Cristo vive en mí. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esas iglesias que dicen que para Dios no hay nada imposible y que Dios no hace excepción de personas. Así como, ¿sabes qué es el problema? Que usamos eso para nuestro beneficio, pero Dios, así como castigó a uno, va a castigar al otro también. Como castigó a un desobediente, va a castigar al otro también. Entra el apóstol Pablo a una iglesia donde están leyendo la epístola. Que le escribió a los romanos, dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El apóstol Pablo entra a esa iglesia y lo reciben. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo va a estar con nosotros predicando. Y luego viene el apóstol Pablo y le dice a la mujer que está pastoreando y predicando, dice, oye, ¿tú qué tienes? ¿Acaso no leíste lo que le dije yo a Timoteo? Que no permito que la mujer enseñe ni ejerce dominio sobre el hombre. ¿No leíste tú lo que yo dije? ¿Qué crees tú que aquella pastora le va a decir a Pablo? ¿Sabes que tú eres un diablo? Vete de aquí. Pura levadura, doctrinas
que engañan a la gente. Vamos a otra iglesia. ¿Quieres ir a otra iglesia? Vamos a otra iglesia. Vamos a otra iglesia donde el apóstol Pablo entra y lo invitan a este hombre. El apóstol Pablo es muy solicitado en las iglesias de hoy en día. Lo invitan a que predique el gran apóstol Pablo y entra a una iglesia. Y está el predicador allá enfrente con el cabello largo y con arracadas en sus orejas, y el apóstol Pablo se sube al altar y empieza a predicar y les dice: oye, ¿por qué ustedes aquí no respetan la palabra de Dios? ¿No saben ustedes lo que dice la palabra del hombre y su cabello largo? Salte, demonio. Vamos a otra iglesia. Vamos a una iglesia donde todos están danzando y cantando y todos quieren testificar y todos quieren hablar y todos quieren subirse arriba a predicar, y todos están hable y hable y todos quieren dar su opinión y todos están allá murmurando, y el apóstol Pablo va a predicar. Y todos hablando, las mujeres hablando con la otra persona que está ahí, la otra persona mujer, y que yo quiero decir mi texto favorito, dice las hermanas, y yo quiero cantar, y el apóstol Pablo les dice: ¿no saben ustedes lo que yo dije, que en las iglesias de los santos la mujer debe estar callada? Salte, demonio. Oye, qué tremendo, ¿verdad? ¿Ya qué pasó con el apóstol Pablo? Pobrecito, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Nosotros somos los pobres. Los religiosos, los fariseos, estaban esperando al Mesías, pero cuando el Mesías vino no quisieron aceptar su palabra. No tenía nada diferente Jesucristo que decir a lo que ya sabían, nada diferente. Les hizo más fácil las cosas. Les dijo: oye, han oído diente por diente, ojo por ojo, etcétera. Mas yo les digo: amen a sus enemigos. ¿Sabes qué? Nosotros todo el tiempo pensamos y dijimos: yo no quiero amar a mi enemigo. Ese no es el problema, ¿entiendes? El problema es que a quien tú eres enemigo, a aquella persona, Cristo le dice que te ame. Ese es el beneficio para mí. Que si hay alguna persona que me considera a mí como enemigo, Cristo le dice a esa persona que me ame como quiera. Ese es el beneficio para mí. Nosotros luego pensamos: y yo tengo que amar a mis enemigos. No, la bendición es que la otra persona te tiene que amar a ti. Esa es la bendición. La bendición es que la otra persona te va a dar agua a ti, te va a dar de comer a ti, va a orar por ti. Esa es la bendición. Nosotros todo el tiempo pensamos al otro lado y al revés. Es una bendición lo que Cristo viene a decir, y no aceptamos: yo no tengo que amar a nadie. No, alguien más te va a amar a ti. Esa es la bendición. Que si yo soy un enemigo de alguien, Dios le dice a esa persona que me ame, que ore por mí, y si tengo sed que me dé de beber. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición tan tremenda. Y así con esa bendición se enojaban con él. Así con Pablo. Si viniera Pablo a las iglesias de hoy en día, lo corrieran. Pablo llegara: vamos a entrar a más iglesias, otras iglesias, mira. Entra Pablo y entra por ahí, por la puerta, y mira mesas allí con artículos. Y el apóstol Pablo cree que es para darlos a la gente que viene, y resulta que es para venderlos. Haciendo mercadería de la gente. Pablo, ¿qué les dirá Pablo? Oye, ¿qué tienen ustedes? Y llegar a Pablo y mirar a los asadores allá afuera con humo, y dijera Pablo: oh, vamos a comer. Y luego cuando se termina todo le dicen: oye, Pablo, ponte un delantal porque para que hagas platos, porque te vamos a venderlos. Yo estoy seguro de una cosa: que si supieran las iglesias que verdaderamente iba a venir Pablo a predicar, no le invitaran. Porque en primer lugar no están haciendo caso a lo que ella dijo en su palabra, lo que nos ha dicho en la palabra de Dios. ¿Verdad que se te hace raro todo eso? Y eso es lo más un poquito porque no podemos seguirle.
Yo creo que ya entendiste, ¿verdad? Las levaduras de las iglesias, la religión, enseñanzas de hombre, doctrinas de hombre. ¿No recibieron a Jesucristo en aquel tiempo? Los religiosos aquellos se murieron esperándolo. Todavía lo están esperando. Pero tú no te vas a morir esperándolo. Porque si tú no estás viviendo para el Señor, te vas a ir al infierno. Si estás viviendo en iniquidad, no estás esperándolo. ¿Sabes por qué te digo que Cristo le dijo que tuvieran cuidado? Porque esa levadura condena al hombre, nos aparte de Dios, nos quita de las cosas del eterno Dios, y tenemos que tener cuidado. Mas yo te invito en este día a que razones y entiendas. Cristo te ama y te quiere bendecir, y quiere darte vida eterna. Pero tú tienes que entender una cosa: la levadura quizás que has aprendido y está en ti, que no es de Dios, te va a matar, te va a condenar. Ten cuidado, mira, quizás no estés envuelto en esas levaduras, pero quizás a lo mejor sí. Yo te animo en este día a que entiendas. Jesucristo dijo: tienes ojos y no veis, tienes oídos y no oyes. Qué tremendo, ¿verdad? Que tenemos ojos y no vemos lo que está pasando, como ciegos, oídos pero no oyemos, como sordos. No entendemos. Qué triste lo que pasa al hombre que no conoce la verdad de Dios. No seas una de esas personas. Ten cuidado con la levadura, mira, porque la levadura mata al hombre, pero la palabra de Dios es vida para ti. Busca al Señor, Él te ama y quiere que le busques, pero de todo corazón. Dios los bendiga.